corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Continuando con los Salmos, capítulo 16, estudiaremos hoy. Como siempre, no se olviden que en nuestro canal encuentran todas estas enseñanzas como listas de reproducción por libro.
Así que este capítulo de hoy es simplemente un verso a verso de una serie de capítulos que pueden encontrar en nuestro canal de los Salmos. Así que, bueno, veamos de qué trata el capítulo de hoy. Es un salmo, es un miktam, es decir, es un salmo que va acompañado de melodía y tiene un valor interesante donde podemos aprender. Recordemos que el estudio de estos salmos es para aprender cómo relacionarnos con nuestro Padre Celestial, cómo orar, ¿cierto? Y en este salmo en particular descubriremos, digamos que la manera en que David confiaba completamente en la protección de Dios y le dice, guárdame, ¿no? Le dice, guárdame, protégeme. Así que veamos cómo aplicar esa fe, esa confianza en la providencia del Señor, donde finalmente nuestras vidas están en sus manos y Él es quien puede guardarnos. Les agradezco como siempre darle un like a este video, suscribirse, darle a la campanita y bueno, estar atentos de las nuevas enseñanzas. Sin más, vamos a orar y arrancamos. Padre Celestial, te doy gracias por la vida que nos brindas para conocerte. Gracias, Señor, porque has sido protector y escudo alrededor nuestro. Eres quien nos sustenta, Señor, con misericordia. Has librado nuestra vida del mal, Señor. Nos has sustentado con bondad y con todo tu bien hasta este momento. Te doy gracias por ello, Señor. Enséñanos tu palabra. Enséñanos a andar de una manera que sea grata delante de tus ojos. Te doy gracias en esta noche en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos entonces, como siempre, agarren sus Biblias, alisten sus colorcitos, sus marcadores, sus apuntes y tratemos de hacer meditación de lo que dicen estos salmos para que se convierta también en una herramienta que nosotros podamos utilizar en nuestra oración privada, en nuestro momento de intimidad que todos los días tenemos delante de nuestro Dios. Vamos a leer, dice el Salmo, guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahweh que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Es un salmo muy bonito, la verdad, y de este salmo tenemos en esta congregación un himno, le hemos puesto melodía y hemos compuesto una canción que en lo particular ah, suelo cantar siempre que voy en la moto. Me da risa porque cuando voy manejando siempre tengo esa sensación de necesito la protección de mi Dios y en mi caso siempre voy diciéndole guárdame Elohim porque en ti he confiado y como que es un salmo que me recuerda a eso, de que la soberanía de Dios va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar. La soberanía de Dios está presente justamente en todos los asuntos de nuestra vida. Por lo tanto, Él se convierte en nuestra protección. Veamos entonces verso a verso. Dice, guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, eres mi Señor, y para mí no hay bien fuera de ti. Guárdame, Dios. Que la palabra aquí de guardar es la que conocemos todos, la de shamar, que se utiliza en la Torah en muchísimos lugares y bueno, es simplemente una palabra
hebrea que significa proteger, guardar, esconder, refugiar, ¿no? Cuando dice el Señor, em, en tantos momentos dice, escucha mi palabra y guarda mis mandatos, ¿no? Dice el Éxodo 19, ¿no? Si oyes mi voz y guardas mi pacto, la palabra que aparece ahí para guardar, o cuando se habla de guardar el día de reposo, es la misma que aparece acá. Y curiosamente, no siempre le damos la misma connotación, ¿no? Porque cuando hablamos de yo guardo el día de reposo, ¿a qué nos suena? O sea, cuando uno dice yo guardo el día de reposo, ¿qué quiere decir? Yo lo cumplo. O sea, como lo usamos nosotros, generalmente es lo que queremos decir. No, no, yo lo escondo, no. Yo digo, yo lo cumplo, ¿cierto? Pero cuando yo le digo a Dios, guárdame, uno no le está diciendo cúmpleme. Uno le está diciendo, protégeme. Y digo que es curioso justamente porque deliberadamente pareciera que le damos un significado a una palabra u a otra según su contexto. Pero la invitación que quiero que analicemos ahora mismo es, si mi clamor al Señor es de que Él me proteja, ¿cierto? Que Él me guarde, la referencia bíblica es similar a esconder algo, es decir, a atesorar algo, a tenerlo protegido, a tenerlo escondido. No me refiero a como que no sea invisible, sino más bien que sea intocable, que no sea dañado de ninguna manera, que sea protegido, como cuando metes algo en tu seguridad personal. De la misma manera, podemos entender entonces cómo am, analizar los textos bíblicos donde el Señor nos invita a guardar sus mandamientos. Si nos fijamos, los mandamientos del Señor están acompañados de muchos sinónimos y de muchas afirmaciones, o muchos son muy imperativos, nos indican qué tenemos que hacer con ellos, ¿no? Oye mis mandamientos, cúmplelos, guárdalos, hazlos, ¿no? Y finalmente, si analizamos todas esas palabras que tienen un mismo sentido, nos está diciendo el Señor, hazlo, son diferentes. Y por lo tanto expresa que el cumplimiento de los mandamientos es algo mucho más generoso que simplemente hacerlos. Cuando pensamos en eso, entonces, hoy, como les digo, analicemos este pequeño texto para entender nuestra concepción de lo que debe ser guardar los mandamientos de Dios. Guardar el mandamiento de Dios no es meramente cumplirlo. Va un poco más allá de un cumplimiento y se refiere al atesoramiento de los mandamientos de Dios. Es decir, se convierte en algo que yo protejo, algo que yo cumplo, pero como algo que es para mí importante. ¿Me hago entender? Cuando tú le dices al Señor, guárdame, protégeme, le estás diciendo, tenme, ten piedad de mí, ¿no? Ten misericordia de mí, ten a bien. No, ¿cómo se diría esto? Haz el bien conmigo. Es como pedirle al Señor, haz esto, te lo pido, guárdame, protégeme. Es lo mismo que el Señor pide que hagamos con sus mandatos. Y es protegerlos, es cuidarlos. Más allá de protegerlos de que alguien les haga o no, sino más bien de que nosotros dejemos de hacerlos. Entonces, el guardar los mandamientos, como por ejemplo, si recordamos, en Éxodo dice, recuerda el día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Y en Deuteronomio dice, guarda el día de reposo. Guardar el día nos habla mucho como un asunto que va más allá del cumplimiento, como les mencionaba, y es algo que tiene que ser atesorado en el corazón. Y si bien lo vemos en el día de reposo, se ve en todos los mandamientos, pues es un verbo muy constante en la Biblia. Listo, cierro ese paréntesis para que consideremos nuestros usos de las palabras. Las palabras son más allá de un uso de comprensión, de que el otro me entienda. Las palabras también tienen el propósito de que profundicemos la expresión misma. Es decir, de que cuando expresamos una idea llegue a ser tan, digamos, tan clara así, que el uso que le damos a las palabras pues sea bien aplicado. Entonces, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Bueno, y ahora siguiendo al punto aquí
David le dice, protégeme porque es que yo confío en ti. Este salmo que yo siempre cito en muchos momentos, que me parece muy especial y es, el que confía en el Señor no será avergonzado. Me parece importante que nosotros lleguemos a descubrir esa confianza. Porque es fácil decir yo confío en Dios que eso le va a salir bien ese negocio, confío en Dios que se le va a sanar ese hijo, confío en Dios que todo va a estar bien. ¿A qué se refiere la confianza en Dios exactamente? Porque se nos ha convertido en un asunto de actitud positiva y de estése tranquilo que confía en Dios. Pero ¿qué es exactamente confiar en Dios? En el caso de David era la disposición de su vida por entero en las manos de Dios. Yo he confiado en ti, Señor. Es decir, tú has dicho bien de tu siervo, ¿no? Porque eso es con lo que termina diciendo este pasaje, donde decía, en los últimos versos, decía, me mostrarás la senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David tiene claro que su camino delante del Señor trasciende más allá de simplemente su vida en esta tierra. Y más allá de sus problemas que ya llevaba, que son la razón de la mayoría de los salmos, ¿no? La mayoría de los salmos nos muestra las aflicciones de David. Y en esas aflicciones David entiende que por sí mismo no podía hacer mayor cosa, que confiar en él mismo tenía muchos límites, que confiar en los demás era tenderse una trampa, pero confiar en Dios era lo único que podía hacer. Así que guárdame, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Esto de, oh alma mía, dijiste al Señor, es una reflexión, ¿no? Es cuando uno piensa, eso es lo que yo pienso de Dios. ¿Qué pensaba David del Señor? Para mí no hay nada bueno fuera de ti. Y es algo muy bonito, de verdad, que ojalá nosotros alcanzáramos realmente a dimensionar eso y a creerlo y a hacerlo y a pensar así. Porque generalmente en nuestra vida no lo podemos decir mil cosas y recitar esto y identificarnos con lo que dice acá. Pero hasta qué punto realmente para nosotros no hay nada bueno fuera del Señor. Si nosotros comprendiéramos lo que esto significa, dejaríamos de buscar lo que para nosotros supuestamente es el bien, pero ajeno al Señor. No hay nada bueno para mí fuera de ti. David realmente centraliza su vida en el Señor y lo pone él en toda la mitad. No hay nada bueno si tú no estás. Y más de un poema, digamos que de un amor, no sé, exagerado de David por Dios, es realmente la comprensión que él tenía acerca de la vida. David, un hombre perseguido hasta el último de sus días por muchas situaciones, por sus enemigos, entre los que se contaban los mismos de su propia casa, sus hijos. Entendió que no servía de mucho ser rey, no servía de nada tener incluso promesas y tener todas las riquezas y todo el respeto del mundo si él no podía garantizar un siguiente segundo de su propia vida, porque no podía hacerlo. Lo único que podía hacer y sabía hacer era esconderse. David entendía que la vida era posible si realmente nosotros nos agarramos de algo que sea superior a nosotros mismos. Por lo tanto, David no tuvo su reinado como algo, digamos, lo suficientemente fuerte como para estar seguro. No. David entendía que lo único que lo hacía estar seguro, lo único en lo que él podía descansar, era en el Señor. Así que él dice, no hay nada bueno para mí fuera de ti. Tú eres mi bien, tú eres mi fuerza, en ti yo confío, guárdame. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Este es un verso que suena un poquito como que nos hace pensar, ¿y quién está diciendo eso en este momento?
Porque si bien David está hablando en los versículos anteriores, aquí es un verso que pareciera que Dios mismo lo podría decir, ¿no? Para los santos y los íntegros es mi complacencia. Uno pensaría que puede ser una frase que podemos adjudicar a Dios por la manera en que conocemos en la escritura que él habla. Sin embargo, está hablando es David. ¿Por qué David podría decir que para los santos y para los íntegros es mi complacencia? Porque él es rey. ¿Por qué él era rey? Porque el rey podía tomar acción sobre los del pueblo. Y en este caso David está diciendo, los del pueblo, los justos e íntegros, en ellos yo me complazco. Es decir, David había hecho una diferencia entre el pueblo, entre los malvados, entre los torcidos, entre los injustos, entre los mentirosos, engañadores, vengativos, asesinos, etcétera, y los justos e íntegros. Y él dice, yo me complazco en los íntegros y en los santos de la tierra, es decir, en los que andan conforme a la ley, en los que buscan el bien por encima de todo, en los que aman la justicia y la verdad. Y si bien lo dice David, podemos, como les decía, entenderlo también como un dicho que pareciera apropiado, ¿no? Adjudicárselo al Señor. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, y es porque Él también es rey. Porque si lo ponemos en un paralelo con muchos versos más de la tierra, en efecto, dice la escritura, por ejemplo, sin santidad, nadie verá al Señor. Y también dice Yeshua, ¿no? ¿Qué dice Yeshua acerca de los íntegros? Benditos los de corazón íntegro, ¿no? Porque ellos verán a Dios. O sea que la santidad y la integridad ambos están ligados a un asunto, y es a ver al Señor. Así que si el Señor permite que su rostro sea visto por alguien, es por alguien que tiene su complacencia. Entonces es interesante este versículo porque pareciera como un verso que David escuchó en otro lugar, como un verso que él escuchó de Dios, ¿no? Es solamente una forma de decirlo, obviamente no estoy diciendo que así haya sido, estoy diciendo que pareciera un verso en el que podemos entender qué es lo que Dios busca, qué es lo que Dios espera de nosotros para tener su complacencia, integridad y santidad. Porque aquí va a ser el, el, el contraste con los que no hacen esto. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora, aquí dice, para los santos y los íntegros, en ellos me complazco, pero ¿y el resto? Los que se han ido tras vanidad, tras idolatría, de ellos ni siquiera los tendré en cuenta, ni siquiera pronunciaré sus nombres. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre. Es decir, aquí incluso es más curioso aún, porque David habla como si fuese un sacerdote, diciendo, si ellos trajeran sus ofrendas, yo no las presentaría. Entonces vemos pues es un poema, ¿no? Esa capacidad de utilizar diferentes escenarios para manifestar ideas. Y en este caso está diciendo, una persona que no busca al Señor, sino que va diligente tras otros dioses, no es digno siquiera de tomarse en cuenta. Sus ofrendas y sus libaciones no serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Dios. Ni siquiera es el mero hecho de buscar a otro Dios. La pregunta es, ¿por qué busca a otro Dios? En efecto, el problema mayor no son nuestras acciones, sino el porqué de nuestras acciones. ¿Por qué Eva comió del fruto? ¿No? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Que lo haya comido o el por qué? Porque el por qué evidencia la razón. Y es que ella quería ser igual a Dios. Ella codició ser igual a Dios. El por qué es que ella no creyó a Dios. Y creyó a cualquier otra situación antes que a su Dios. ¿Por qué el mundo va tras otros dioses? La pregunta no es, o el problema no es que sirva a otros dioses. El problema es el por qué sirve a otros dioses. ¿Por qué sirve a otros dioses?
porque no le es suficiente al Señor, porque lo ha menospreciado, porque no lo conoce, porque no le teme, porque su confianza no está en el Señor. Por lo tanto, pues, ¿qué ofrenda se va a aceptar de ellos? No es su Dios. Entonces, es como desentenderse de, si ustedes han escogido ese camino, tranquilos, pero tampoco serán oídos. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y ahora habla de sí mismo. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre del Señor. Yo no sé si eso sea un salmo, creería que sí, pero lo escuchan en canciones, en unos himnos clásicos. Y es lo que dice acá, ¿no? Aunque otros tengan otros dioses, mi porción es Yahweh. Y esto suena muy lindo. Mi porción es Yahweh. Él es la porción de mi herencia. Llega un padre de familia, reparte su herencia entre sus hijos, ¿no? Sus pertenencias. Y a uno le toca la mejor de las porciones. Entonces, David este, hace un comparativo de ser muy afortunado. Porque en una repartición dice, a mí me tocó la mejor parte. ¿Cuál es mi porción? ¿Qué es lo que yo no tuve que comprar? ¿Qué es lo que me vino como un don de Dios por su gracia? Yahweh mismo. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y otra vez le está diciendo, guárdame porque yo confío en ti. En otras palabras, mi suerte está en tus manos. Mi porvenir, lo que ha de ser, está en tus manos. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estas cuerdas, ¿saben a qué se refiere? ¿Ah? No, en lo literal. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué son ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Ni idea? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cómo? Los límites. Esto está diciendo mi porción, los límites de mi porción son deleitosas. Es decir, antes cuando se repartía una herencia en terrenos, pues se colocaban límites y se hacía, como se lee, por ejemplo, en el libro de Josué, y la tribu tal le tocará desde el tal lado hasta tal lado y de tal lado a tal lado a tal lado. Y esos limitantes se hacían mediante cuerdas. No estoy seguro y no creo que quedaran ellas colgadas como hace aquí uno de pronto con el terreno. Pero, pero en efecto, si había una herencia más pequeña, un terreno y se dividía entre hermanos, se tendían cuerdas. Y él dice, mis cuerdas, me tocaron en mis cuerdas, en mi porción, fue deleitosa. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es la heredad y el deleite de David? El Señor. Tú eres mi porción. El mundo busca otros dioses y sirve lo que no conoce y anda y de aquí para allá y no tiene la herencia que yo tengo. Pero mi herencia es perfecta. Por eso en ti he confiado. Otra vez está diciéndonos por qué ha confiado en el Señor. Porque David había encontrado que en su vida no había nada más importante que el Señor. Y aquí dice muchas alabanzas hacia Él. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor. En ti he confiado. Eres la porción de mi herencia. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7. Bendeciré a Yahweh, que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Y bueno, aquí en el versículo 7 sí ya cambia un poquito, digamos, el sentido de lo que está hablando, donde insistía en decir, el mundo va tras lo que no conoce, pero yo sirvo a un Dios en quien está mi suerte. Y lo bendigo. ¿Por qué lo bendigo? Porque Él me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aquí vemos un verso en el que seguramente nosotros podemos identificarnos mucho. Y es lo que pasa en nuestro pensamiento, ¿no? Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, ¿no? Dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor, decía al principio. O sea que David en estos versos muestra de una manera más que poética, lo hace de una manera honesta y verdadera. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Los poemas no necesariamente son verdaderos, en el general.
Un poema generalmente es una composición que busca expresar ideas que no necesariamente sean verdaderas en quien las dice. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo puedo hacer una composición de lo que, para dedicarle, no sé, a un nieto, pero yo no tengo nietos. Pero puedo componer algo bien bonito para dedicarle a un nieto, no sé. O para dedicarle a, ay, no sé, no sé, los compositores, a muchos de hecho, se contratan para que compongan canciones para otros, porque ellos mismos no tienen ese talento de composición. Entonces llegan compositores que no han vivido lo que le están pidiendo, pero tienen la facilidad de construir palabras, poemas y versos de cosas que no han visto ni vivido. Ese orden de ideas no son veraces en ellos, pero son verdaderas en sí mismas. Esto quiere decir que los salmos, más allá de ser veraces en sí mismos, son verdaderos para quien los dice, porque están basados en una experiencia, por lo tanto son originales de David. Y con todo esto lo que quiero decirles es que no solamente nuestras oraciones y alabanzas deben expresar un ambiente de alabanza al Señor, sino tienen que ser o deberían ser basados en nuestra propia experiencia. ¿Por qué basados en nuestra experiencia? Porque entonces tienen mayor valor o no cree. Usted ponerse a decir cosas muy lindas que en el fondo no cree, o más bien, no que no crea, que no sienta, que no sean tan reales. Y otra cosa es decir cosas que sí pasan, como por ejemplo, en el fondo tú crees que no hay nada bueno fuera de ti, sino el Señor. En el fondo tú crees que no hay porción mayor que el Señor. Tú eres reprendido por Él en tu cabeza, en tu conciencia, en tus noches. Porque es, como les digo, es fácil memorizar pasajes y decirlos ya como un conocimiento colectivo. Pero cuando esto se vuelve algo honesto y sincero de nosotros, pues tiene un valor incomparable. Así que benditos somos cuando el Señor nos habla. Y todos esperamos que Dios nos hable, ¿no? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Por qué callas, Señor? ¿Por qué parece que me dejas? ¿Por qué parece que no respondes a mi súplica? Pero yo estoy seguro, porque, porque a mí me pasa y creo que no sea diferente de los demás, que el Señor siempre nos está hablando. Y cuando nos acostamos, cuando estamos solos, cuando vamos por el camino, cuando nos damos la oportunidad de pensar, estoy seguro que el Señor nos enseña a nuestra conciencia. Es decir, que nuestra propia alma, nuestro espíritu, lo que está en nuestro interior, siempre nos está indicando el camino. De ahí a que le escuchemos es otra cosa. Pero estoy seguro que todos somos aconsejados, más allá del interés egoísta, terco y que sea que nosotros tengamos en el interior. También hay una voz extra en todos los que tememos al Señor. Y es una voz que es conforme a su palabra, que enseña nuestra conciencia. Así que David dice, bendigo al Señor que me aconseja. ¿Quién era el consejero de David? Pues es difícil, ¿no? Tuvo momentos mientras estuvo gobernando, tuvo hombres que lo siguieron, hombres como el profeta Natán. Él tenía sus consejeros, pero David no está mencionando a ninguno de ellos. Está hablando de que realmente en su soledad y en sus momentos, siendo el rey, pero solo, ah, en su conciencia estaba la respuesta. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en la palabra de Dios. Y si bien esto no lo estamos leyendo aquí inmediatamente, si lo leemos en cualquier cantidad de salmos, si no, basta leer el Salmo 119, donde David hace una alusión durante más de 160 versos diciendo que él ha confiado en la palabra de Dios y que en ella ha puesto su confianza, ¿no? Así que en la medida que nosotros reposamos realmente en la palabra de Dios, la conocemos, pues esta habla a nuestra conciencia. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido.
¿Qué pone David siempre por delante? Al Señor. No seré conmovido es, no seré tumbado, no seré quitado porque el Señor va delante de mí. Él está a mi diestra, está diciendo, yo no hago nada sin su consentimiento. Mi, ah, ah, ¿Cómo se llamaría esto? Quien me adiestra, quien me guía, quien me ilumina el camino es Él. Por lo tanto no seré conmovido. Y otras volvemos al principio. En ti he confiado, Señor, protégeme. Porque te he puesto por delante. Porque yo sé que tú harás lo que tienes que hacer. Mis pasos los que doy los hago porque tú me los has dicho, tú me aconsejas. Y te bendigo porque me reprendes a mi conciencia y me indicas. Me ha tocado la mejor parte. ¿Qué parte me ha tocado? El Señor. Él es quien me guía, Él es quien me aconseja. Seguramente todos hemos sentido esa presión en el pecho del sentido de lo correcto. Cuando sabes que tienes que hacer algo y lo evadimos y le hacemos el quite y lo aplazamos, pero nuestra conciencia es insistente para nuestro bien. Bendito el Señor por eso, como ahí es donde uno entiende por qué lo bendice. Si tú no me hablaras, Señor, si no me indicaras, pues ahí sí es que estaría muy solo, muy perdido. Y habría muerto, pero porque tú estás a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Entonces, ¿por qué puede estar confiado David? Porque él ha encontrado en la palabra de Dios todo el conocimiento para vivir. Porque sabe que cuando confiamos realmente en el Señor, podemos estar en paz. ¿Quién no busca la paz? Pues tristemente no muchos. Pero cuando tú intentas buscar la paz de verdad, una paz completa en tu interior, esta es posible cuando logras descansar. Porque la verdad es que todos somos muy atormentados, ¿no? Dentro de nosotros. Por mil razones. Las tormentas que hay dentro de un hombre, ¿quién las puede sortear, no? Nos cuesta sortear nuestras propias tormentas y a veces queremos ayudar a otros con las suyas. Y se intenta y se hace lo posible, pero solamente se pueden sortear las tormentas teniendo al maestro dentro de la barca. Finalmente los discípulos todos en una misma barca, pero todos sentían morirse y ninguno podía ayudar a otro. Era el maestro, maestro despierta, y el maestro dice, ¿por qué me levantan hombres de poca fe? Y se molestó con ellos. Y reprendió la tormenta y se asentó y ellos quedaron maravillados. David estaba en esa barca, pero David no habría levantado al maestro. David dice, guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Y es como lo que entiendo que representa esto. Es finalmente atravesar todas las tormentas con, con una lámpara alumbrando en nuestras manos. No sé, es como atravesar la noche más oscura, pero ser los únicos que tienen la lámpara que les muestran el camino. Así andamos los que confiamos en el Señor. No nos extraviaremos, no nos perderemos. Y aquella lámpara, por pequeña que parezca, el, es como la luz del día. No estaremos realmente a oscuras. Pero definitivamente para ver de esa manera hay que confiar. Hay que confiar. ¿Hasta qué nivel iba la confianza de David en el Señor? Versículo 10. Tú no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, en la tumba. Tú no me dejarás allí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos son versos que son usados por los apóstoles para ver una relación de esto con Yeshua, como el, el resucitado, alguien que no permaneció en la tumba, no, que no vio corrupción, es decir, que no se desintegró su cuerpo, no se descompuso, no se corrompió por la misma biología, sino que se levantó. Y David está hablando de sí mismo en el sentido de, tú no me abandonarás y aún de la tumba me levantarás. Pero esto fue profético. El otro día veía un video de un hombre, había unos hombres como discutiendo sobre David no es profeta. David no es profeta. ¿Cómo va a ser David profeta? Y hay un verso en el Nuevo Testamento donde dice, porque David también profetizó acerca de Yeshua.
O sea que estos versos, si bien David de pronto no tenía en sí la conciencia de que podrían estar aludiendo a un hecho que sería verídico y que sería histórico, y es la resurrección del Mesías. En efecto, todos los pensamientos y todo lo que David escribió como rey está muy relacionado también con su linaje. Y en este caso hablamos de él que sería rey para siempre como descendiente de la casa de David. Un descendiente de David en quien se vería reflejado un reinado eterno de parte del Señor, ¿no? El retoño hijo de Isaí, este instrumento de cualquier cantidad de profecías, de pasajes, de interpretaciones. Y David no sé qué tan consciente era cuando escribía eso, pero lo que sí sé es que todos sus versos, una gran cantidad de sus versos terminan siendo relacionados con Yeshua. Yeshua ben David, Yeshua hijo de David. Así que en el caso de David que estamos diciendo, ¿por qué él dice esto? No dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos opciones. Primera, es una, es un hiperbatón, es una exageración donde dice, pues yo no sé qué va a pasar conmigo, pero aún de la muerte tú me levantarás. Es decir, es cuando tú utilizas eh, tus palabras de una manera muy, muy profunda, diciéndole, yo solo sé que en ti estoy bien, y eso significa que en las condiciones que sea estaré bien. La segunda opción es que esté diciéndolo de una manera literal, y es que David puede que creyera, por alguna razón, en la resurrección. Digo por alguna resurrección porque hasta este momento en la Biblia no hay mayor alusión a la resurrección, como para que de pronto David creyera en este asunto. La resurrección, ¿en qué momento se construye? Se construye a partir de versos de los profetas, por ejemplo. Y sí, claro, hay alusiones a la resurrección, de la resurrección en muchos versos de la Biblia previos a los profetas, pero no como doctrina, lo que nos hace pensar por qué David podría creer en algo como la resurrección. Y esto siempre ha sido un asunto difícil, al punto que los saduceos no creían en la resurrección. Y es como, ¿por qué voy a creerlo si la Torah no la menciona? ¿No? Entonces, no voy a ahondar en eso, simplemente digo que si David tuviese algún tipo de creencia acerca de la resurrección, pues se entiende este verso con claridad, y es su pensamiento, su creencia, y es una creencia que es demostrada con el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento sí hay un énfasis inmenso, muy poderoso acerca de la resurrección, tanto que pues nuestro Maestro resucita como primicia de la resurrección, y a partir de eso vienen una gran cantidad de pasajes donde nos habla de ese evento eh, que será en algún momento para todos, buenos y malos, la resurrección. Y eso es un asunto que podemos ver en otra predica, en ese asunto de ahí. Este, pero en efecto es muy importante el lugar que esto toma en el Nuevo Testamento. Pero antes de eso no, o sea, no hay mayor énfasis bíblico. Así que, sea que David lo creyera o no lo creyera, sí es un verso que se convierte entonces en un punto de interpretación bíblica a la razón de la resurrección del Mesías. Y esto lo hace muy importante entonces. Es decir, que la escritura nos hable, sea hipotéticamente o literalmente en su manera en cómo fue concebido el verso, acerca de la preservación de la vida más allá del sepulcro, eh, es, son versos que fueron usados entonces como punto de interpretación de los mismos apóstoles para entender la resurrección del Mesías. Así que de esta manera podemos entender varias cosas. La primera es que la Biblia, aún en su parte más poética, tiene un gran contenido, una gran suma de información que en paralelo nos ayuda a entender la Biblia en general. Y esto significa que tenemos que prestar mucha atención a cada verso de la Biblia en cualquier estado que se presente. Es decir, alguien puede decir, sí, pero eso es una parábola. Sí, pero esa parábola puede enseñar grandísimas cosas en paralelo con otros pasajes. Eh, entonces nosotros tenemos que ver este pasaje no solamente como un hecho,
que sí en el Nuevo Testamento se reafirma y se ratifica como un hecho que acontecerá a todos, sino que también podemos de esto aprender hasta qué nivel debe estar nuestra confianza. Nuestra confianza en Dios hasta dónde debe llegar, hasta dónde podría llegar. Pues en el caso de David, creyera o no acerca de la resurrección, dice, mi confianza en ti va más allá de esta vida. Porque yo sé que si yo muero, mi alma no quedará en el Seol. Tú me darás vida eterna. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El versículo 11 ya nos complementa mucho más. Y en mi caso personal sí creo que nos deja ver que David creía que la resurrección era un hecho. Y más allá, que para nosotros, para los que tememos al Señor, había un lugar preservado, una morada eterna llamada la vida. Un lugar de plenitud de gozo, un lugar donde ya no habría más dolor, más temor, más que esconderse. Así que si esa es la conclusión de este versículo 10 y 11, estamos diciendo que es un salmo progresivo muy interesante. Es un salmo que arranca con el guárdame Señor y termina diciendo porque me llevarás a la eternidad. Es muy interesante porque arranca con nuestros problemas aquí personales y finalmente dice, no me importa esta vida, la tengo un poco porque a mí me ha tocado la mejor parte. Mi herencia eres tú, Señor. Mi herencia eres tú y la vida que tú has reservado para mí. Entonces, esto nos deja ver grandes cosas. A veces nos dejamos absorber de la vida y nos damos cuenta que nuestra porción ha sido cualquier cosa. ¿Por qué? En lo que hemos puesto nuestro tesoro, nuestra confianza, nuestra en lo que hemos entronado en nuestro corazón nos recuerda lo que dice aquí David cuando dice, se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y cuando nosotros servimos diligentemente a nuestros problemas y a nuestras situaciones, ¿qué pasa? Se nos multiplican los problemas. De repente tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo con nuestras situaciones. Les dedicamos tanto tiempo que no las resolvemos, y como que crecen, como que son más difíciles aún. Deberíamos ver el camino que tomó David y era confiar en el Señor y pedírselo, guárdame porque yo confío en ti. Guárdame porque tú eres mi herencia y en ti, o sea, David tenía un sentido de pertenencia en Dios impresionante. David tenía una relación con Dios no sé, como tan definida, tan construida, que él sin temor le dice, protégeme, Señor, o sea, es que yo de verdad confío en ti y tú eres mi Dios. Si no, ¿para qué me dices que yo soy tu Dios? ¿Para qué me dices que tú eres mi Dios? ¿Para qué me dices que yo soy tu siervo? Si no me cuidarás, si no me protegerás. Yo como tu siervo he aprendido a confiar en ti. Entonces, mis hermanos, este salmo tiene que decirnos a todos que tenemos que, como dicen los españoles, espabilarnos. Tenemos que aprender a ver un poquito más allá, porque creo que a veces los problemas nos absorben al punto que se convierten en dioses, ¿no? ¿En qué confiamos nosotros? ¿En nuestro brazo? ¿En lo que haga otro? ¿En que la situación mejore? ¿En que la economía del país cambie? No sé, como que siempre estamos esperando que acontezca algo por suerte, por milagro. Pero la verdad es que lo que deberíamos hacer es, Señor, guárdame. Es como un poquito botarle la pelota a él, ¿no? Como decirle, bueno, o sea, yo confío en ti, Señor. Por favor, susténtame, sosténme, líbrame. Y sea como sea, dice David, porque yo sé que Él me librará mi alma de la corrupción, del sepulcro. Es decir, yo sé que mi respuesta vendrá pronto y que no pereceré para siempre. No perecerá mi confianza. Así que mis hermanos, insistir, insistir, afincarnos, permanecer, andar, que nuestra fe, nuestra fidelidad sea más fuerte cada día y no nos dejemos agobiar
por las situaciones. Más bien con cada salmo entendemos cómo lo que agobiaba a David también lo hacía más fuerte. Le aumentaba su fe, la hacía más estable. Ah, los problemas son necesarios. Son necesarios. Mi esposa acaba de parir y tiene dolores por todo el cuerpo. Pero ¿qué tal no tuviera esos dolores? ¿Sabe qué pasaría? Que donde le hicieron suturas, donde tiene lugares de recuperación, no se recuperarían, porque su cuerpo no le advertiría que necesitan recuperación. El dolor le dice a uno, darle espacio, ¿no? Yo me corté aquí con una pulidora y entonces cada vez que me toco la herida, siento dolor. Pero ¿sabe qué está diciéndome mi cuerpo? Déjelo quieto para que sane. Y lo hace a la manera de que si yo toco duele. Y esto me hacía pensar en el valor del dolor. Si el dolor nos dice, deje quietas las cosas, cuídelas, sánelas. Así que cuando sufrimos esta vida, aprendemos a valorar muchas cosas. De verdad que el dolor, sé que, no sé, como que lo evadimos, lo alejamos, pero el dolor siempre ha sido una herramienta que nosotros no hemos aprendido a utilizar. Esa es la verdad. No lo hemos aprendido a utilizar. Es necesario. Si no nos dolieran las cosas, haríamos todo a las patadas. De hecho, hacemos las cosas a las patadas y por eso sufrimos tanto, porque duele. Pero deberíamos ser un poquito más inteligentes y dejar de pisar, ¿no? Los carbones de fuego. Deberíamos dejar de pisar el piso lleno de vidrios. Es decir, deberíamos aprender a andar bien. Así que a las situaciones difíciles hay que ponerles buena cara, porque nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en Él. Así que mis hermanos, gracias por acompañarnos. Un salmo más. Hay una lista en nuestro canal, no solamente de los salmos, sino de una gran cantidad de libros de la Biblia que les invitamos a que las vean, a que las estudien, a que les saquen tiempo. Y todos los viernes a las 7 de la noche encuentran un nuevo capítulo de los Salmos. Que tengan todos una feliz noche. Recordemos las palabras de nuestro maestro. Nuestro maestro nos dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirnos para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.